realidad en este caso va a estudiar el fenómeno de la parasitosis. Ya saben, solamente para recordarles, la parasitosis, este fenómeno requiere la relación de dos especies donde hay un hospedero, ¿no es cierto?, quien aloja el huésped, que generalmente va a hacer que saque los mayores beneficios en un ambiente. En este caso vamos a hacer nuestro ambiente de los parásitos intestinales. El objetivo es conocer la clasificación de los parásitos intestinales, conocer el ciclo de vida, conocer la clínica, métodos diagnósticos y tratamiento. En realidad, en este caso, es bastante grande, son similares, solamente hay que ver algunas pequeñas diferencias, pero vamos a tratar de resumirlo en esta clase. Tenemos la primera parte, porque nosotros hoy día vamos a hablar de protozoos, de helmintos, pero de helmintos vamos a hablar solamente de los nematelmintos. Los protozoos, que son unicelulares a diferencia de los helmintos, vamos a hablar en sí de una de las amebas, porque tenemos entamoeba histolítica y entamoeba coli. La entamoeba histolítica es la que da mayores patologías en el ser humano. La entamoeba coli puede estar, pero básicamente nos indicaría que de repente, si es que encontramos, nos indicaría que de repente no está teniendo las medidas de salubridad adecuadas para cuando cocinen, o las medidas de prevención en realidad, ¿no? Por eso es que se está contaminando. Pero lo que da básicamente clínica es la entamoeba histolítica, como ya vamos a ver. Además, vamos a hablar sobre otro flagelado, que es la giardia, que está en el intestino, más no la leishmania, que está en la parte circulatoria, en la sangre. Bueno, los protozoos, tenemos las amebas que no tienen, que se desplazan sin ninguna estructura que los ayude. Los flagelados, está la giardia, ciliados, justamente los cilios, y los esporozoos también. Entonces, en este caso vamos a hablar solamente de entamoeba histolítica y giardia. Y en el caso de los parásitos ya más grandes son los helmintos. Los nematelmintos son los parásitos cilíndricos. Los platelmintos, clasificados justamente son planos, cestodos y tremátodos, y los acantocéfalos. Vamos a llegar nosotros a los nematelmintos. Vamos a iniciar con un protozoo, que es la Giardia landia, que es muy frecuente, es una parasitosis bastante frecuente. Entonces, tenemos que ver dos cosas. Primero, que la Giardia landia va a tener dos presentaciones, un quístico y un trofozoito. ¿Sí se ve mi cursor, no, jóvenes? Sí, doctora. Ok. Entonces tenemos un estadio de quiste y otro de trofozoito. En este caso vamos a ver que el que nos va a infectar va a ser el estadio de quiste. Vamos a tener, se va a llevar, ¿por qué nos infectamos? Porque puede estar contaminado en el agua, en los alimentos que no tienen las medidas adecuadas de higiene, ¿no? Incluso las manos podemos llevarnos sin lavar después de haber tocado otras estructuras o áreas o zonas contaminadas. Vamos a ingerirlas por el tracto digestivo, y estas secas se van a localizar básicamente en intestino delgado. En el intestino delgado ya el quiste va a hacer que se produzcan por fusión binaria los trofozoitos. Va a haber un proceso se desenquista. Vamos a tener los trofozoitos, y también aquí se van a dividir por fisión binaria los trofozoitos a dos, para que después nuevamente estas de acá pueden ser expulsadas por las heces, y acá vamos a tener, para el diagnóstico netamente, es la parte del quiste. Muy pocas veces, o en heces blandas o líquidas, pueden darnos el trofozoito, pero los que van a durar o se van a poder vivir, se puede decir, o van a poder estar su estadio fuera del hospedero, es el quiste. Entonces, en este caso tenemos manifestaciones clínicas. El 50% son asintomáticos, y generalmente en las zonas endémicas. Más frecuentemente son asintomáticos los adultos, porque los niños dan más síntomas, pero a pesar de que son asintomáticos, pueden durar la excreción de los quistes
de 6 meses a más. En cuanto a la otra forma de presentación es la giardiasis aguda, que generalmente puede durar de 2 a 4 semanas. Ya cuando tenemos una diarrea persistente, ya tenemos que pensar en parásitos, y uno de ellos en los que debemos pensar es la giardiasis. Entonces tenemos que nos puede dar diarrea acuosa. Esta puede ser una diarrea maloliente, distensión abdominal, dolor abdominal difuso. Generalmente el paciente llega y dice, doctora, voy al baño y tengo demasiadas flatulencias. Puede incluso darse, estoy con la distensión abdominal, no quiero comer, tengo algunos episodios de diarrea. Puede haber justamente por eso también pérdida de peso, muy pocas veces fiebre, náuseas y vómitos. Y también puede haber una forma de manifestarse como giardiasis crónica, de los cuales de los casos sintomáticos el 30-50% se pueden volver crónicos. Puede presentarse, en este caso, heces blandas o diarrea, no necesariamente diarrea. Sí vamos a darnos cuenta que el paciente pierde peso de 10 a 20%, y también es notoria una mala absorción de nutrientes. Por ello es que puede llegar, si es que continúa y no hacemos nada, puede llegar el paciente a hacer una intolerancia a la lactosa, pero de forma adquirida. Además, también otros síntomas que nos pueden dar malestar, fatigas, flatulencias y calambres abdominales. Entonces, podemos incluso hacer muchas pruebas con giardias, como podrían hacer hasta colostomías. Vamos a ver que esta giardia está en la luz, generalmente no invade la mucosa, ¿no? Esta tiene un dispositivo de anclaje, que es esta zona superior, como un disco se ancla, pero generalmente no penetra al tejido, no penetra la pared o la mucosa intestinal. Entonces, para el diagnóstico habíamos dicho, según nuestro figurita de ciclo de vida, que va a ser a través de los quistes, ¿no es cierto? Tenemos los quistes, generalmente pero también podemos ver muy pocas veces los trofozoitos. Generalmente están más expuestos, como les había dicho, los niños, los bebés tienen mayores manifestaciones. Y en cuanto al tratamiento, lo que nos es más fácil conseguir es el metronidazol. Está en el petitorio farmacológico de MINSA y de Salud, y la dosis es 500 miligramos cada 8 horas durante 5 días. Más difícil conseguir es el resto, pero la nitazoxanida, por ejemplo, de manera comercial se puede conseguir 500 miligramos cada 12 horas durante 3 días. En cuanto a otro protozoario, es la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica, bueno, vamos a ver que también tenemos los quistes que van a ser ingeridos, ¿no es cierto? Van a ser ingeridos y en este caso, los quistes no solamente van a llegar al intestino, sino que pueden atravesar la pared intestinal y por vía hematógena van a llegar a la porta y pueden hacer problemas hepáticos. Generalmente de manera por contigüidad, más que por vía hematógena, llegan a los pulmones, pero sí por vía hematógena podrían llegar incluso hasta el cerebro, ¿no es cierto? Y nos da mayores problemas. Pero también nos pueden dar problemas intestinales, y posteriormente estas pueden ser eliminadas, tanto los quistes como los trofozoitos. Pero si ustedes se dan cuenta, estas letras A, B y C nos van a ayudar para ver las manifestaciones clínicas. El 90% de los casos son asintomáticos, o sea, no hay invasión, solamente hay una colonización. Y en cambio, pero también en el B dice hay una enfermedad intestinal. Esta enfermedad intestinal puede darme en un 1% una colitis disentérica. Colitis disentérica quiere decir que hay heces con moco, con sangre, ¿no? Puede incluso haber fiebre,
dolor abdominal, tenesmo, pujo, pero básicamente como colitis disentérica, pero solamente un 1%. El 9% restante generalmente va a ser una colitis no disentérica, que puede ser también enfermedad intestinal, pero puede hacerse crónica. Básicamente no va a haber diarrea disentérica, sino cambios en el ritmo evacuatorio. Puede ser que esté con diarrea o con estreñimiento. Además puede tener dolor abdominal, ¿no? Y además puede darse una enfermedad extraintestinal que ya nos va a dar manifestaciones de acuerdo a lo que va a haber. Por ejemplo, si hay una afección del hígado, puede ser un absceso hepático, ¿no? El absceso hepático generalmente nos da hepatomegalia, nos da sensibilidad por la presión en esa zona. También si es que nosotros aspiramos, generalmente lo característico es que aspiramos, sale una secreción que tiene la forma de achocolatada, la describen. En cuanto al pulmón, puede darnos una neumonitis, tiene tos y algún problema neurológico también, si es que tenemos estas enfermedades extraintestinales. Tenemos acá, por ejemplo, que pueden, incluso a veces por estudios, tenemos que hacer una colonoscopía. Esto generalmente no tiene mayor afectación, pero sí tenemos que, como parte de las manifestaciones intestinales, tenemos que hay úlceras. Hay úlceras, primero generalmente son pequeñas, superficiales, pueden ser en cuello de botón, cuello de camisa, pero también puede darnos, por ejemplo, un caso atípico con colitis amibiática fulminante. Miren estas zonas que generalmente hay algunas que son necróticas. Les había dicho que podíamos ver o por ecografía o por una tomografía o resonancia, de repente un absceso. Y para el diagnóstico, básicamente tenemos un parasitológico seriado, por lo menos unas 3, porque es infrecuente, o sea, puede ser alterna que podamos conseguir el diagnóstico. Y se va a hacer un parasitológico seriado con solución salina o Lugol para poder ver el quiste. Si es que hacemos una colonoscopía, una biopsia, o si no, podría ser un ELISA, podemos ver los anticuerpos, pero la desventaja incluso en Giardia, que también podríamos hacerlo, es que tenemos, si es que ya hemos tenido, estamos en zona endémica, podrían persistir estos anticuerpos. Entonces, para infección asintomática, generalmente podemos usar, si es que solamente está en el lumen, no tiene esa asintomática, solamente es un hallazgo, ticlosam, pero generalmente no se da porque no lo encuentran, puede ser un hallazgo incidental, pero ya si es que esta nos provoca una colitis mediana y estamos dentro del protocolo, el metronidazol 500 a 750 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días. Y me faltó si es que tenemos el daño tisular también, por ejemplo, podría ser dehidrohemantina, pero son muy poco frecuentes, ¿no? Por eso generalmente no lo mencionan y no lo tenemos en el petitorio. Entonces, también vamos a ver vamos a tocar en este caso los temas de los nematelmintos, que no se olviden que son gusanos cilíndricos, ¿no? En este caso tenemos Ascaris lumbricoides, uncinarias, el Ancylostoma duodenal y el Necator americanus, Strongyloides estercolaris, Trichuris trichuras y el Enterobio vermicularis. Son los que vamos a tocar el día de hoy. En este caso tenemos, siempre vamos a ver, es importante saber el estadio infectivo y el diagnóstico. Acá tenemos el estadio infectivo, que generalmente es un huevo con una larva en estadio L2 que se va a ingerir esta larva y después va a llegar al intestino. Va a atravesar la pared intestinal, si ustedes se dan. Esta larva va a eclosionar de este huevo, va a salir y generalmente también por vía hematógena va a llegar a lo que es la porta, los pulmones. Acá puede dar síntomas de neumonitis, tos seca, incluso como es grande puede llegar a ser hemoptisis, ¿no? Puede llegar incluso a ser fiebre.
va a subir por la tráquea, va a llegar a la epiglotis y puede volver a deglutirse. Estos de acá se degluten y van a estar en el duodeno, pueden llegar al duodeno, y en el duodeno ya en sí pueden estar en su forma adulta. En su forma adulta van a copular y van a eliminar, van a dar origen a los huevos que se van a eliminar, pero van a tener principalmente, se va a volver a contaminar, por ejemplo, una zona, y tiene que madurar aproximadamente 28 días para que este huevo, que no es contaminante, desarrolle la larva a los 28 días y pueda volver a dar el ciclo. ¿Ok? Entonces, me estaba olvidando de algo. Habíamos hablado de las manifestaciones intestinales, que generalmente, como están en el intestino, pueden causar náuseas, vómitos, distensión, diarrea. Incluso si es que como están en el intestino, estas formas adultas, si crecen o incrementan en número, pueden hacer una obstrucción intestinal. Es lo que se da en la fase intestinal. Hay otra fase migratoria que, mientras íbamos diciendo, les decía que podía haber, por ejemplo, en el pulmón, tos seca, síntomas de neumonitis, disnea, fiebre. Como está pasando por la sangre, puede hacer eosinofilia. Y también este Ascaris lumbricoides es se puede decir muy inquieto, tiene mucha movilidad y a veces puede tener fases erráticas. ¿Qué quiere decir? Que pueden ir y terminar, como están en la sangre, pueden terminar y es un poco más de todo lo que pueden, de todos los lugares donde pueden ir. Los más frecuentes son el colédoco, pueden hacer una colangitis, pancreatitis o incluso apendicitis. Entonces acá tenemos imágenes, por ejemplo, de una endoscopía o un RCP que está saliendo del colédoco por la ampolla de Vater. Incluso acá lo pueden coger y están las terminaciones. Por eso es que pueden evaluar imágenes donde hay obstrucción, o incluso pueden hacer una PCR para retirarlos o el diagnóstico. Pueden ser hallazgos incidentales, y acá, como les decía, si pueden incrementar tanto el número que pueden hacer una obstrucción intestinal. También podemos encontrarlos por una neumonitis. Si tenemos una zona endémica, hacemos la anamnesis y nos orienta, podemos tomar una placa y vemos estos datos. Incluso por hemoptisis a veces la tomamos y vemos estos datos. Tenemos que hacer una buena anamnesis, 80% de la anamnesis es la que nos va a dar el diagnóstico. Y tenemos para el diagnóstico, habíamos dicho, los huevos, un parasitológico seriado, ¿no? Donde vamos a encontrar los huevos para el diagnóstico. Y dentro del petitorio también tenemos básicamente mebendazol como tratamiento, 500 miligramos monodosis o 100 miligramos 12 horas durante 3 días. Y bueno, por lo menos en el Salud ya hay albendazol, si no me equivoco, 400 miligramos monodosis. Generalmente las tabletas vienen de 200 miligramos, a partir de los 2 años las podemos dar en una monodosis. Ahora vamos a pasar a las uncinarias. Tenemos el ancilostoma duodenale, tenemos acá el ciclo. Vamos a ver. Generalmente en este caso tenemos que, vamos a comenzar por este lado. Hay los huevos de este ancilostoma. A la diferencia anterior es que este va a tener un huevo que va a ser una larva radiforme que va a permitirle vivir a ambos, los dos primeros, fuera del huésped, pero si quiere infectar va a desarrollarse una larva filariforme. Esta de acá va a ingresar a través de los pies, puede ser por la planta o por la región interdigital. Entonces la larva filariforme es el estadio infectante, y en esta zona donde ingresa, puede o no haber rasgos de que ha ingresado. Puede dar cicatrices, puede dar unas zonas un poco más oscuras o más eritematosas. Y a veces incluso ni siquiera la pueden sentir. Entonces, vía hematógena va en este caso también a pasar por la región portal, el corazón, los pulmones,
de la misma manera llega al epiglotis, lo podemos deglutir nuevamente para que llegue al tracto gastrointestinal, al intestino delgado, y acá está la forma adulta ya. La forma adulta no es larva, y acá la diferencia básicamente, porque hemos mencionado las uncinarias, son de los ancilostomas, todos tienen el mismo ciclo, solo que acá en este pedacito vamos a ver, en este pequeño cuadrito, tenemos la diferencia. Por ejemplo, el ancilostoma duodenale tiene 2 dientes frontales, a diferencia del ancilostoma que tiene con una sola espícula, y en el cambio el Necator americano tiene como placas. Entonces, si es que está en su forma adulta, ya puede eliminar huevos y nuevamente sigue el ciclo. Los diagnósticos, no se olviden, acá está el estadio infectante, que es un poco más fácil para determinar, y el diagnóstico es a través de los huevecillos. Si ustedes se dan cuenta en imágenes, pueden ver acá, en este caso, las manifestaciones, tenemos por la zona donde han ingresado los pies, pueden dar cicatrices, dermatitis, incluso como están en sangre pueden darnos urticaria, además en las neumonitis, y en la parte intestinal, ya que estamos acá, generalmente es dolor, distensión abdominal y hemorragias, incluso pueden causar melena. Habíamos visto las placas también de la misma manera, y tenemos que vamos a hacer también un examen de heces. Generalmente podemos encontrar los huevecillos. Y para el tratamiento tenemos también mebendazol o albendazol, de la misma manera 500 miligramos monodosis o 400 miligramos de albendazol monodosis. Vamos a seguir con la otra. Ajá, aquí tenemos Strongyloides stercolaris. Nos toca a nosotros solamente los cilíndricos. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta, la diferencia que va a ser desde los que hemos estado viendo, con los que hemos estado viendo, es que, por ejemplo, acá en el Strongyloides stercolaris, este tiene un ciclo fuera del huésped, puede infectar al huésped, y también hay una autoinfección. Entonces, vamos a ver si nosotros tenemos, en este caso, la forma adulta va a dar origen a los huevos, y va a tener que pasar de los huevos, van a eclosionar a una larva rhabdiforme, que después va a tener que, si es que va a ser el ciclo externo, puede crecer, volver y hacerse adulto después de la larva rhabdiforme, y volver a crear los huevos. Pero si esta larva va a pasar al ciclo ya con el hospedero humano o el perro, entonces va a ser a través de la larva filariforme. Esta larva filariforme va a ingresar de la misma manera a través de la piel del hospedero, y bueno, a través de vía hematógena va a ingresar vía porta todo a los pulmones, la tráquea, y volvemos nuevamente al intestino. En este caso, generalmente el que va a hacer, si llega al intestino, ¿cómo se hace la autoinfección? Va a atravesar la pared intestinal y va a hacer lo mismo. A través de vía hematógena puede hacer el mismo camino, pulmones, va a volver a bronquios, tráquea, epiglotis, va a volver a deglutirse y va a llegar al intestino delgado, donde puede crecer, pero en este caso, en el huésped, solamente va a crecer la forma adulta de hembra, que va a eliminar posteriormente los huevos, ¿no es cierto? Y el diagnóstico en sí se hace, en este caso, ya no por los huevos, sino por la larva rhabdiforme, ¿ok? A comparación de los otros.
Acá de la misma manera vamos a tener, también habíamos dicho, alteraciones intestinales, ¿no? Además, va a atravesar la pared intestinal. Aquí está. Está en la luz. En el pulmón. Y en este caso vamos a encontrar la larva rhabderiforme para el diagnóstico. Generalmente un parasitológico seriado y es de 2 a 3 milímetros. En este caso ya cambia el uso de tratamiento, puede ser el albendazol, que son cada 400 miligramos, no única dosis, son cada 12 horas durante 2 días, o la ivermectina, 200 microgramos por kilogramo por día durante 2 días también. En cuanto a trichuris, trichuras, también tenemos que, vamos a comenzar acá, que la parte, el estadio de infección va a ser los huevos con larva, ojo, los huevos con larva que van a ingresar a partir del tubo digestivo, van a eclosionar para una larva en el intestino delgado, pero para su forma adulta van a estar en el colon, en la parte del ciego. La forma adulta tanto hembra como macho. Y de acá van a copular y vamos a obtener huevos. Huevos que generalmente no están infectantes, tienen que pasar un tiempo similar para que pueda estar la larva y puedan ser infectantes. Entonces, en este caso, podemos ver acá en esta imagen, por ejemplo, intestino delgado, ya. En este caso, tenemos manifestaciones clínicas intestinales, que son básicamente dolor abdominal, distensión, también tiene tenesmo, que anemia, tenesmo, que es la sensación de querer seguir pujando, por eso es que se relaciona a prolapso rectal ocasional. Entonces pujan tanto que cuando tiene esa sensación de pujar puede llegar a tener un tenesmo rectal ocasional. El tratamiento, mebendazol, albendazol, tiobendazol. Generalmente mebendazol, que es el que hay en el petitorio, 500 miligramos, monodosis o 100 miligramos cada 12, y albendazol durante 3 días. En este caso, 400 miligramos monodosis. El albendazol, 500 miligramos o 100 cada 12 durante 3 días. Está en desnivel. Ahora sí, en cuanto al enterobio vermiculares, en este caso tenemos de la misma manera que vamos a tener huevos con la larva para que puedan ser infectantes, porque si no, no pasa nada. Van a estar va a eclosionar de la misma manera en el intestino delgado, se van a poner van a estar en su estadio adulto, en el colon, también en el ciego. Pero ¿cuál es la diferencia a comparación del trichuris trichura? Que viene, en este caso, la hembra va a salir a la zona, por el recto, a la zona perianal, y ahí es donde va a dejar los huevecillos. Y esos huevecillos son los que se van a tomar para el diagnóstico. Entonces, por ende, vamos a tener manifestaciones como prurito anal, prurito nasal, insomnio en los niños, no pueden dormir. Debemos tener en cuenta que si van a salir en exterior con la ropa de cama, con la ropa que se puedan poner los niños, es más frecuente en ellos, porque si pueden estar los huevecillos ahí, yo voy a tender la cama, sacudo todo, contamino todo, debemos servir la ropa como parte de los cuidados. Y para el diagnóstico, pues hacer el test de Graham. Vamos a tratar de poder una mañana al niño, sin que haya habido un aseo, sin que haya ido al baño, podemos tratar en una lámina portaobjetos que está acá, con una cinta transparente, una cinta scotch, vamos a pegarlo en un lado y podemos obtener a través de repente de un hisopo, o incluso a veces refería que podían poner la cintita en la zona, como que pegar, se pegarían los huevos y después los cierran. Esto de acá va a estudiar, vamos a ver si es que hay un hallazgo de
los huevecillos. Y también tenemos, en este caso, para tratamiento, el mebendazol con 100 miligramos monodosis, se puede repetir en 2 semanas. Es muy frecuente que también, como les decía, puede estar en las camas. El niño es un poco más difícil de controlar cuando tienen prurito, a veces no se dan cuenta, están durmiendo y se rascan. Entonces, se prefiere repetir la dosis del mebendazol, o si no, los 400 miligramos monodosis, repetir en 2 semanas. Y bueno, ya no estamos, vamos a hacer solamente los circulares. Muy bien, jóvenes, esto es un resumen maratónico de lo que son protozoos, los más frecuentes, protozoos y nematelmintos, que es lo que nos corresponde en la primera parte, y lo que van a hacer en la segunda parte, platelmintos y los otros tremátodos. Entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Jóvenes me escuchan? Sí, doctora, todo claro. Ok, jóvenes, es una maratónica conversación sobre parásitos, pero hay 2 o 3 que se diferencian. Si ustedes voy a ver si es que les puedo alcanzar el cuadrito que tenía preparado para que puedan hacer su resumen, o si no, igual hacen el resumen con estos datos básicos. Muy bien, jóvenes, entonces estamos en contacto en otro momento. Estudien y ya me encargo de pasar mis diapositivas y los artículos con su delegado. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora.